Trabajo, casa, trastes, comida. ¿En qué momento debo de educar a mis hijos? Bueno, quédese con nosotros y hoy vamos a hablar sobre lo que es el reto de la paternidad. Hola, yo soy Teresa Álvarez Díaz y este es su programa Educando para la Eternidad. Muy bienvenidos, espero que este día podamos disfrutar de los temas que vamos a estudiar el día de hoy. Hoy estaremos viendo qué debo hacer yo para aceptar el reto, porque en realidad el ser madre, padre o maestro es un reto, en realidad. Educar a nuestros hijos es un reto. Saben que las estadísticas muestran que de todos los padres que van regularmente a la iglesia, eso puede ser usted, puede ser yo, que menos del 10% de esos padres están orando regularmente con sus hijos en casa, están leyendo la Biblia regularmente con sus hijos en casa y solamente ese menos de 10% están haciendo alguna actividad en conjunto como familia de servicio comunitario. Es algo triste, ¿no? Menos del 10%. ¿Cómo podemos relacionar el hecho de que estamos tan pocos haciendo el trabajo que de verdad debemos hacer en casa? Claro que decimos, bueno, vamos a la iglesia, los llevamos, están estudiando, están en su escuela sabática, están escuchando lo que el pastor tiene que decir, pero el trabajo en casa, menos del 10%. A mí me dejó muy impresionada esa cifra. Bueno, el hecho es de que la paternidad, el educar a nuestros hijos, es algo que es en realidad un reto, no es algo fácil. Tratamos de balancear toda nuestra vida, lo que es el trabajo, porque es necesario. Tenemos que darles a los hijos lo que es básico para ellos, la alimentación, el vestirlos, todas las cosas que comprenden el ser padres responsables. Pero ¿cuándo podemos en realidad educarlos? Bueno, esto es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. A veces pensamos, bueno, Señor Padre, ya he hecho tantas cosas por mis hijos y en realidad mi horario no me lo permite, estoy tan ocupado. Pero al de veras analizar nuestras prioridades, podremos ver que a veces estamos dando tiempo a cosas que no son tan importantes como lo es la educación de nuestros hijos y como lo es el aceptar el reto de la paternidad. Ahora, al hablar de la paternidad me estoy refiriendo a la madre, al padre, y también incluimos a cómo los maestros, ellos interactúan con los alumnos de una manera, especialmente si estamos hablando de los maestros que están en nuestras escuelas de iglesia, ellos tienen una relación estrecha con nuestros jóvenes y todas estas cosas que estaremos platicando hoy como adultos que estamos relacionados con niños que están a nuestro cuidado, que su desarrollo espiritual está en nuestras manos, nosotros debemos de aceptar el reto que es el educarlos en una forma espiritual. Ahora, regresando a la estadística que nombramos, menos del 10% de los padres que regularmente asisten a la iglesia están orando, están estudiando la Biblia, leyendo la Biblia con sus hijos y están haciendo actividades comunitarias. Bueno, ¿dónde viene todo ese tiempo? ¿Cómo es que yo puedo hacer tiempo para que mis hijos puedan llevar todas estas actividades en casa y no perder la cabeza, no volverme frenética o histérico porque no hay tiempo, porque hay que ir a trabajar, hay que ir a la escuela? ¿Cómo es que podemos hacer? Bueno, aunque la realidad es cruel a veces, necesitamos entender que el levantarnos más temprano a veces es necesario. En este caso, si queremos orar con nuestros hijos, estudiar la Biblia con nuestros hijos, nuestro horario debe de sufrir esos cambios. Y al principio sí es sufrimiento, a veces es difícil, pero conforme va pasando el tiempo, los hijos y uno mismo se va imponiendo. Nosotros en casa hemos hecho un culto pequeño para que los niños no pierdan tanto sueño, pero papá y mamá ya previamente se prepararon para ese culto. Cantamos los cantos que ellos desean cantar y estamos
leyendo temas que son de interés para ellos, o repasamos un versículo que reflexione sobre algo que ellos puedan beneficiarse en el día. Temas que sean no largos, no exposiciones teológicas, puede ayudar a que nuestros hijos puedan ir preparados con un entrenamiento espiritual y puedan ayudarse a defenderse de las tentaciones que el enemigo presenta en sus vidas cada día. Hay también oportunidad durante el día. Claro que todos sabemos la oportunidad que tenemos de orar cuando estamos con ellos en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Ahora, hoy en día lamentablemente tenemos otra estadística triste, que es que la mayoría de las familias no están comiendo juntos. Pero los animo a que si se puede hacer el esfuerzo de que ustedes se sienten juntos en algún momento del día. Posiblemente sea el desayuno solamente, posiblemente sea la cena. Normalmente sabemos de que todo el mundo anda afuera a la hora del almuerzo, pero la cena puede ser clave para usted. El sentarse juntos, el poder charlar, cómo te fue, qué hicieron, comentar alguna cosa chusca que sucedió, reírnos juntos, todo eso ayuda a que nuestros hijos vayan espiritualmente desarrollándose y necesitamos proveer esas oportunidades. Ahora, ¿por qué debemos aceptar el reto que nuestro Dios nos ha propuesto? Bueno, porque en la Biblia nos está indicando claramente las cosas que Él quiere que como padres nosotros hagamos. Y yo quiero invitarlos este día a que podamos juntos buscar en las Escrituras todo lo que Él tiene que Él quiere que nosotros aprendamos. Así que los acompaño a que me sigan y veamos qué es lo que la Biblia nos quiere decir en esta ocasión. Primeramente, quiero especificar que la Biblia es muy clara y es también sencilla en cómo nos habla en cuestión de lo que es la educación de nuestros hijos y cómo quiere que nosotros como padres, como maestros, aceptemos este reto de educar espiritualmente a nuestros hijos. Lo primero que queremos resaltar es el hecho de que es nuestra responsabilidad primaria el educar a nuestros hijos en el camino espiritual, en su desarrollo espiritual. Y en Deuteronomio, los invito a que conmigo busquen en sus Biblias y leamos lo que es el capítulo 1 y el versículo 31. Y dice, y en el desierto has visto que Jehová, tu Dios, te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta que habéis venido a este lugar. Como el hombre trae su hijo. Lo hemos visto, nuestros padres lo han hecho con nosotros, nos han llevado por el camino, nos lo han enseñado. Lamentablemente, hoy en día vemos más y más padres que están delegando sus responsabilidades a otras personas. Y no nomás estamos hablando de la necesidad que muchas madres encuentran de dejar sus hijos en lugares de cuidado. Estamos hablando de delegar nuestra responsabilidad también a diferentes personas cuando, y no nomás personas, de hecho, hablemos de los medios que utilizamos para que nuestros hijos se entretengan y nosotros no tengamos que invertirles tiempo o dedicarles tiempo. Es muy común que estemos en la cocina, las madres o los padres trabajando y los niños viendo televisión, porque así no nos estorban, no nos quitan tiempo, porque el tiempo es muy precioso y tenemos tantas cosas que hacer y no podemos atenderlos. Bueno, la Biblia nos dice, así como el Padre lleva a su Hijo, es como Dios nos lleva a nosotros y tenemos que hacer lo que Él nos está indicando. Él nos está dando el ejemplo. Él nos dice, así como yo te llevo a ti, el Padre debe de llevar al Hijo. Ahora, también tenemos la responsabilidad y el propósito del desarrollo espiritual de nuestros hijos es primordialmente porque Dios quiere que nosotros y nuestros hijos tengamos una pasión ardiente por obedecerle. No porque, es que así dicen los mandamientos, es que simplemente así me enseñaron, o si no los obedezco, pues sé que voy a tener problemas, sino que en realidad sea un gozo, un deseo, una bendición el poder obedecer a Dios.
que nuestros hijos vean en nosotros que, bueno, mamá y papá, bueno, regresan sus diezmos, dan ofrenda, porque la Biblia lo dice, porque Dios nos ha obligado a hacerlo. No, no, en lo absoluto, sino que ellos vean cómo nosotros con gozo, con felicidad y la bondad que Dios mismo nos da, nosotros la reflejemos al dar, al ofrendar, al regalar, al ser una bendición para otras personas. También necesitamos ver lo que la Biblia nos dice sobre el hecho que de los padres debemos empezar nuestro entrenamiento espiritual, o sea, la educación espiritual de nuestros hijos a temprana edad. Y hemos escuchado o han leído, a lo mejor también, muchas veces que se nos ha dicho que los niños deben de ser educados en el camino de Dios desde temprana edad. Bueno, ¿dónde dice en la Biblia? Proverbios me encanta porque es un libro que habla mucho sobre la educación y la educación de nuestros hijos. Y hemos escuchado muchas veces también el versículo de Proverbios que nos dice, educa, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Y yo creo que hay muchos ejemplos en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, de personas que se les ha instruido desde pequeños, que a lo mejor hicieron decisiones en su momento, en su juventud, que no fueron las mejores, pero al final de cuentas reconocieron que el Dios que se les enseñó de jóvenes, ese fue el Dios real, ese es el Dios al que ellos pueden regresar. En la escuela donde yo trabajo tenemos la gran oportunidad de platicar con jóvenes que en su mayoría, el 90% de nuestra población estudiantil no es de una denominación afiliada a que no sean cristianas, que son de otra denominación no reconocida como cristiana. Y es un trabajo muy hermoso ver cómo estos muchachos van viendo la importancia que Dios y las Escrituras tienen en su vida. Uno de esos muchachos en un momento me dijo, nunca había aprendido tanto de la Biblia como desde que llegué aquí. Aquí me han enseñado tanto de la Biblia, ni en mi iglesia donde yo iba había aprendido tanto de la Biblia. Eso es exactamente lo que Dios quiere que nuestros jóvenes hagan, que aprendan de la Biblia, aprendan lo que la Biblia dice sobre Él, aprendan el amor de Él por medio de las Escrituras, por medio de sus padres, de sus maestros, que ellos puedan ver a Dios reflejado en ellos. Entonces necesitamos empezar desde lo más jóvenes posible. Algunos padres apenas aprendiendo que tienen esta responsabilidad, que tienen que aceptar este reto, a lo mejor dirán, bueno, mi hijo ya está más grande, ¿cómo puedo? Con el ejemplo que nosotros les damos a nuestros hijos, al aceptar a Cristo, al ir cambiando, nuestros jóvenes que a lo mejor no tuvimos la oportunidad de crearlos desde pequeños, irán viendo que hay una diferencia. Ahora, el hecho es de que cuanto más pequeños empecemos, tenemos la bendición mayor de poder verlos triunfar espiritualmente. Y hemos escuchado también que los psicólogos hoy en día están reconociendo la importancia de que la educación sea, no nos referimos a la educación académica, sino la educación en la familia, sea desde la edad más temprana posible. Y ahora podemos reiterar lo que la Biblia nos ha dicho desde antes, ¿no? Ahora podemos estar seguros de que lo que la Biblia dice es veraz y sigue siendo verdad para nuestro tiempo, porque muchos padres a veces piensan de que los psicólogos y la información que modernamente ha salido en cuestión de la psicología para educar a nuestros hijos es mejor que lo que la Biblia tiene para nosotros, pero podemos ver que simplemente cualquier cosa que venga de parte de los hombres, de la psicología moderna, de la educación, simplemente apoya lo que ya Dios nos ha enseñado. Y podemos ver cada día más y más claramente cómo la palabra de Dios es eficaz. Ahora veamos otro punto. El desarrollo espiritual no es solamente mi trabajo como padre o madre o maestro mientras que los niños están pequeños, mientras que los niños están adolescentes, sino es un proceso de vida. Y esto es algo muy interesante. Yo no había entendido, a veces escuchaba a madres decir, bueno, o sea, los hijos nunca dejan de ser niños para uno. Los hijos de hecho, nunca terminan de crecer. Aunque sean adultos, los padres siguen teniendo una relación con ellos. Y es una bendición cuando los padres de uno, aún en la adultez,
pueden llevar a cabo, digamos, consejería, nos pueden animar, pueden platicar con nosotros de sus experiencias y nos ayudan en este proceso de desarrollo espiritual. Y necesitamos entender que nuestro trabajo es en realidad el reto de aceptar una responsabilidad de por vida. Cuando decidimos ser padre y madre o cuando decidimos aceptar el educar, estamos aceptando un reto por toda la vida, hasta que esa persona, hasta que esa criatura deje de respirar, hasta que esa criatura descanse o nosotros descansemos. El hecho es de que Dios requiere que nosotros constantemente estemos proveyendo oportunidades de crecimiento espiritual, aun que nuestros hijos hayan crecido. Y eso es a lo mejor en nuestra sociedad norteamericana es algo difícil a veces de entender. ¿Por qué? Primeramente porque a los 18 años ya se considera de que el joven, la joven ya es un adulto. ¿Y en realidad es un adulto? Hemos puesto lamentablemente un límite físico de lo que es la adultez, pero en realidad están nuestros hijos maduros como para que nosotros digamos, ¿sabes qué? Ya estás listo, ya puedes salir de casa, ya tienes suficientes años, ahora tú debes de enfrentar la vida solo. Bueno, Dios nos ha indicado de que nuestros hijos no deben de enfrentar las situaciones de tentación y de su crecimiento espiritual solos todo el tiempo. Nuestro apoyo ayudará a que ellos puedan tener la victoria. Leamos un versículo con referencia a eso. En Proverbios 22:6. Leamos Proverbios 22:6. Espero que estén leyendo su Biblia porque es muy bonito leer las palabras uno mismo. Entonces, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Cuántas veces los padres se preocupan por sus hijos porque el camino que agarraron no fue el correcto? Bueno, necesitamos continuar nuestro trabajo como padres, aún a pesar de que ellos han salido de casa, han salido de nuestra esfera inmediata de influencia. Necesitamos seguir, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Estoy orando por ti, que creo que es algo que los padres siempre deben de hacer, orar por nuestros hijos a pesar de las distancias, a pesar de la edad. Nunca dejar de orar por los hijos, porque aquellos que tenemos padres, tenemos la bendición que nuestros padres oran por nosotros, recibimos bendiciones grandísimas y es hermoso sentir cómo Dios bendice por medio de las oraciones de nuestros padres. Lo siguiente que quería compartir con ustedes es el hecho de que nuestra responsabilidad paterna debe de introducir una disciplina apropiada. Y cuando hablamos de la palabra disciplina, lamentablemente se vienen muchas ideas. Una gente piensa que son castigos, una gente puede pensar que es un régimen militar. No hemos llegado a entender que la disciplina es una palabra que viene de la palabra discípulo. Bueno, ¿y un discípulo qué es? Un discípulo es aquel que sigue al maestro. Y es algo hermoso cuando nuestros hijos pueden seguir en nuestros pasos cuando nosotros estamos siguiendo los pasos de nuestro maestro, quien es Jesucristo. Ahora, entonces la disciplina, ¿qué papel juega aquí? ¿Por qué debo de disciplinar? Ahora, yo en un momento en mi experiencia como madre usaba esa palabra y creo que la usé muy mal porque yo decía, bueno, vamos a disciplinarte. Y en realidad lo que hacía era asustar a mi hijo, a mi hija, y ahora cuando yo uso esa palabra disciplina, tengo que luchar con separarlo de un castigo, que no puede que a lo mejor durante el proceso de la disciplina tenga que haber un castigo, no lo está exento, pero en realidad no es la esencia de la palabra. La disciplina es el enseñar lo correcto por medio de un proceso de aprendizaje. ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice sobre la disciplina? La Biblia es muy clara, habla sobre la disciplina en cuestión de corregir los comportamientos que consideramos no ser los adecuados, que no están de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad y a la ley de Dios. Veamos unos textos. Proverbios
3, 11 y 12. El versículo, capítulo 3, versículo 11 y 12 de Proverbios. Y dice, no deseches, mi hijo, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque al que ama castiga, como al padre al hijo, a quien quiere. Y hablemos del castigo, no de una forma física en esta ocasión, hablemos del castigo como una forma de corrección en el sentido de dando un entrenamiento adecuado. Si yo no le explico a mi hijo, entreno a mi hijo a hacer lo que es correcto, entonces estoy dejando de hacer la voluntad de Dios, porque Dios quiere que yo le enseñe, que yo lo discipline, que yo le muestre justo que él no debe de hacer tal cosa, digamos, si él tomó algo que no es de él. Es incorrecto, es en contra de la voluntad de Dios el tomar lo que es ajeno, el robar. El mandamiento lo dice, no robarás, no hurtarás, no tomarás lo que no es tuyo. Entonces, ¿cómo es que yo puedo decirle a mi hijo? ¿Sabes? ¿Cómo puedo enseñar a mi hijo? ¿Cómo puedo disciplinar a mi hijo en este sentido? Bueno, si mi hijo ya ha tomado algo que no es de él, lo recomendable primeramente es que él regrese lo que él tomó, lo que ella tomó, y que lo haga de una forma personal para que enfrente su responsabilidad al haber hecho algo mal. Y creo que aquí, y les comparto esto en el sentido de, esa es la esencia de la lucha entre el bien y el mal, cuando aceptamos que es nuestra culpa. Porque lamentablemente Satanás nos ha dejado un legado en cuestión de culpar a otros. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que pasó? Adán culpó a Eva, no aceptó su responsabilidad. ¿Qué pasó con Eva? Culpó a la serpiente, no aceptó su responsabilidad. Y claro que la serpiente no tuvo más que decir. Pero el hecho es de que desde que nuestros padres primeros pecaron, ha sucedido que siempre estamos buscando a quién culpar por lo que hacemos o lo que no hacemos. Y como padres debemos enseñar a nuestros hijos que ellos deben de aceptar su responsabilidad, que ellos deben de aceptar el hecho de que sí, han pecado, de que han cometido una falta y que esa falta necesitamos reconocer que fue nuestra, que nosotros fuimos los culpables. Y al hacer eso, que nuestros hijos practiquen el hecho de que ellos han cometido un error y que lo acepten como su responsabilidad, iremos poco a poco ganando la batalla en contra del enemigo, porque al aceptar nuestro hijo, nuestra hija, a la luz de lo que le dice la Biblia, bueno, mira, la Biblia dice que no debes de hacer esto. Ok, tú lo hiciste. Sí, mamá, sí, papá, lo hice. Ahora, ¿qué hay después de eso? Bueno, Cristo te ofrece el arrepentimiento si tú así lo deseas. El genuino arrepentimiento es lo que estamos deseando de parte de nuestros hijos. Esto es parte de la disciplina. Estamos enseñándole a nuestros hijos a cómo ver su vida a la luz de la Biblia. La disciplina tiene un extenso tema. En realidad tendríamos que hablar en otro programa sobre todo lo que incluye la disciplina, pero es algo que Dios requiere que nosotros aceptemos hacer como padres, que nosotros aceptemos el reto de llevar a cabo la disciplina necesaria para que nuestros hijos hagan su voluntad, porque Él lo que quiere es lo mejor para ellos. Él quiere que ellos vivan felices. Una persona que vive con la carga de que ellos hicieron algo y no han podido aceptar su culpa, en realidad no es una persona feliz, y Dios quiere que seamos felices. Él nos ofrece perdón y quiere que aceptemos que somos seres humanos, que el pecado lamentablemente está en todas partes y a nuestro alrededor, y que nosotros somos parte de este mundo y que pecaremos y que pecamos, y que Él está aquí para ayudarnos a luchar contra eso, que está aquí para bendecirnos y ayudarnos a levantarnos cuando hemos caído. Así que enfoquemos la disciplina que Dios requiere de nosotros. Dios nos reta a tomar nuestro lugar como padres y llevar a nuestros hijos a la vida eterna. El último punto que quería tratar con ustedes es el hecho de que Dios quiere que como padres enfoquemos
a nuestros hijos en un comportamiento adecuado. ¿Qué es lo que nos referimos a esto? Bueno, nuestro Dios nos ha dejado amplio ejemplo en la Biblia sobre cómo es que debemos de comportarnos nosotros como adultos, y conforme nosotros nos comportamos podemos compartir eso con nuestros hijos, enseñarles cómo es que debe ser una persona cristiana. ¿Y qué es lo que la Biblia dice sobre esto? Bueno, de nuevo podemos ver Proverbios. Esta vez estaremos leyendo el capítulo 13 y veremos el versículo 1 y el 24. Proverbios 13, versículo 1 y el 24. Y dice: el hijo sabio toma el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Vamos a meditar un poquito sobre este versículo, primeramente. El hijo sabio toma el consejo del padre. Yo, como padre, como madre, como maestro, ¿tomo consejo de otra persona? ¿Estoy yo misma enseñándole a mi hijo, a mi hija, que el escuchar a personas mayores, a escuchar a personas más experimentadas y tomando ese consejo y aplicándolo a mi vida, estoy respetando yo también a otras personas? Eso es un reto, porque a veces como adultos consideramos que lo sabemos todo, que ya hemos vivido por eso, no necesitamos el consejo de otra persona. Pero si quiero que mi hijo escuche mi consejo, yo necesito ser una persona que escuche también consejo. El versículo 24 dice: el que detiene el castigo de su hijo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, madruga al castigarlo. Bueno, aquí muchos papás han hecho mucha risa en cuestión de este versículo. A veces dice: sí, por eso yo me levanto bien tempranito en la madrugada, a las 5 de la mañana, y le doy. Y no creo que era el punto, pero sí el empezar a muy temprana edad, el empezar cuando el problema sucede, el que podamos como padres aceptar nuestro reto de educar a nuestros hijos, de mostrarles el carácter de Dios, de aceptar que es un trabajo y no es un trabajo de hasta que el niño cumple 5 años, hasta que entra al kinder y va ya con los maestros. No es hasta que cumple 18 años y los niños ya crecieron y ya son adultos. No, es un trabajo de toda la vida. Es un trabajo real, es una de las bendiciones más grandes, porque nosotros como padres crecemos cada día espiritualmente nosotros mismos al aceptar nuestro trabajo como padres y llevar a nuestros hijos al punto que Cristo quiere tenerlos, que es un triunfador espiritual y para la vida eterna.